Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estén ustedes escuchando. El día de hoy me gustaría hablarles del Arcano 5, que es el arcano que está asociado al Papa y tiene mucho que ver con la venida del Papa, ¿no? Ya que de alguna forma es un representante de nuestra conexión íntima con lo espiritual. Voy a hablar del Papa esta noche, los dos arquetipos que están asociados al Papa, pero vamos a empezar haciendo una descripción, ¿no? de este arcano, ¿no? Nosotros los seres humanos, bien lo decía Carl Jung, no solamente tenemos una necesidad instintiva sexual, sino que va mucho más allá, ¿no? Contrario a su maestro Freud, Carl Jung decía que nosotros tenemos una necesidad espiritual intrínseca, una necesidad religiosa intrínseca. ¿Por qué? Porque el alma del hombre por naturaleza es religiosa, ¿no? Y necesitamos el de ver qué hay más allá de ciertas cosas, ¿no? Nosotros podemos observar que en este arcano aparece el número 5. El número 5, numerológicamente, representa la quinta esencia. La quinta esencia, la naturaleza, vendría a representar a lo que nos lleva a diferenciarnos de los animales, es decir, la razón. ¿Qué va más allá de los cinco sentidos, ¿no? Es esa quinta esencia que nos lleva a ver más allá de los cinco sentidos, a penetrar el mundo verdaderamente cósmico. Eh, para Elifaz Levi, el número 5 también era el número de Dios, y también para él es un sentimiento bastante necesario para el alma, como lo es la respiración para la vida. Y él dice que lo más valiente y el acto de fe más grande que puede haber es negarse a toda religión para empezar a emprender una vida espiritual, genuina, de autognosis, de autoconocimiento, eh, que va enfocada a la fe en la valentía y la justicia, en la verdad y la justicia, perdón. Entonces, la fe en la verdad y la justicia es lo más importante, también tiene un sentido de religiosidad, y más que religiosidad, espiritualidad, ¿no? Ya que la religiosidad te encadena a ciertas formas de pensar, ¿no? No te deja libertad de decidir eh, a través del uso de la razón y del juicio, que es lo lógico, que es lo más funcional. Eh, entonces, este arcano de alguna forma va a ser una conexión muy profunda con lo que vendría siendo el eidos platónico, ¿no? El undus mundus, del que nos habla también Carl Jung, de donde deriva todo ese mundo sincrónico. Eh, y eh, podemos ver que esta carta también puede representar a ese puente entre lo divino y lo cósmico. De hecho, la palabra pontífice viene del latín pontifex, que es el que hace puente entre lo humano y lo cósmico. Eh, Nosotros nos estamos viendo aquí en este arcano, dos sacerdotes que están eh, mirando hacia el Papa. Estos dos sacerdotes también vendrían a ejemplificar lo que es esa teoría de los opuestos, ¿no? La teoría de lo que es el supuesto bien y el supuesto mal, que va a ser sopesado, ¿no? Por cierta sabiduría espiritual, ¿no? Que haya alcanzado este arquetipo, es decir, también la representación interna, ¿no? Entre lo que es lo bueno y lo malo. Carl Jung bien decía que el verdadero crecimiento espiritual del alma viene precisamente de ese juego, ¿no? Entre las naturalezas opuestas que nosotros podemos tener nosotros, ¿no? Hasta encontrar un equilibrio que nos lleve a la evolución íntima, a la evolución espiritual. Entonces, eh, esta situación eh, va a representar esta parte, ¿no? De la teoría de los opuestos. En la parte de los arquetipos, ya enfocándonos más en esa área,
ya que, como vimos en el primer video, en la naturaleza entre arcano y arquetipo, es importante que lo vuelvan a repasar para que no haya esa confusión constante de, de no diferenciar lo que es arcano y arquetipo, ¿no? Entonces, aquí vemos que el Papa va a representar por lo menos dos. Va a representar el Animus, es decir, el Animus, que es la parte femenina en uno de sus estadios, eh, y va a representar también al espíritu, el arquetipo del espíritu, lo que es al viejo sabio. Me gustaría hablar más de la parte del Animus, ¿no? Cuando esta carta se tira y le aparece a una mujer, va a representar uno de los estadios del logos femenino, es decir, la mujer pasa por diferentes estadios, por diferentes etapas evolutivas en su parte interna masculina, que vendrían siendo en su primer estadio, por ejemplo, el poder dirigido del mago, es el primer estadio del Animus femenino. Podemos ver el segundo estadio del Animus femenino, ejemplificado a la acción, ¿no? Cuando ya pasa a la acción. Representa el arcano número 7, eh, como lo pueden observar, si no hay brillo de la lámpara. También podemos ver que el tercer estadio de esta fase del Animus femenino lo lleva en lo que es la palabra, que está personificada por el emperador, que representa el arcano número 4. Y finalmente, el cuarto estadio, también del Animus femenino, que es esa conexión con la parte espiritual, con el verdadero, el genuino significado de la vida, vendría siendo ¿no? El Papa como tal. Entonces vemos que el Papa va a ejemplificar el cuarto estadio de progresión de la parte masculina inconsciente de la mujer, ¿no? También podemos ver que el Papa, como les mencionaba, vendría a representar al viejo sabio del espíritu, pero en su parte pública, ¿no? Nosotros vemos en esta misma carta, la vamos a ver en el arcano número 9, que tiene que ver con el ermitaño, que tiene que ver con la parte íntima de este mismo arquetipo del espíritu. Y bueno, es cuanto por este momento, es lo que tenemos por ahora. Quiero recomendarles un libro un par de libros que vienen mucho al caso con esta necesidad espiritual que tenemos todos los seres humanos. Hay un autor que yo leí hace bastantes años, que nos habla precisamente de esa diferenciación entre lo que es la conexión espiritual o la conexión genuinamente espiritual, ¿no? Esos momentos luminosos o luminosos que nosotros vivimos en nuestra vida, con la locura, ¿no? Porque a veces se puede llegar a aparecer la locura y esa conexión espiritual. Sin embargo, hay un autor que se llama William James que hace esa clara diferenciación en su libro titulado Las variedades de la experiencia religiosa, ¿no? Que es un estudio de esa naturaleza humana en su parte más espiritual. Son 2 tomos, pueden checarlos aquí, y habla precisamente de ese arquetipo que nosotros llevamos dentro. Hay que recordarles que los arquetipos primero se van a personificar hacia afuera, ¿no? Como una proyección en algunas personas. Por ejemplo, el Papa es una proyección arquetípica de nuestra parte espiritual más íntima o más interna. Ese vendría siendo un representante proyectivo de nuestro arquetipo interno, que es ¿no? Entonces, es nuestra necesidad para nosotros encontrar esa sabiduría interna, no proyectándola en un personaje, sino que viviéndola nosotros de forma auténtica. Y sin miedo, ¿no? A hurgar en la verdad, en la razón, ya que la verdad y la razón nos puede llevar a realidades mucho más fantásticas que todas las ficciones que muchas veces gran parte de las religiones nos inventan. Y por último, siempre les voy a decir, generen su criterio personal, lean mucho, lean a diferentes autores, no le crean solamente a un autor, que muchas veces podrían
lucrar o vender información que pues ya viene escrita, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes siempre estén leyendo, siempre se estén ilustrando y generen su propio criterio y su propio pensamiento. Es cuanto por el momento. Les deseo que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y pues nos estaremos viendo por acá. Esta vez me salté unos cuantos arcanos hasta el número 5 por la Avenida del Papa, pero pues trataré de mantener el orden para que no nos perdamos, ¿no? En esto de los arquetipos asociados a los arcanos en el tarot. Gracias.